Bien, buenos días. La charla de hoy lleva por título Manejo nutricional integrado en huertos de cerezo del sur de Chile, mitos y conocimiento real. En esta charla les voy a presentar bastante información respecto de lo que es el manejo de nutrientes y también manejo de suelos, y les voy a aclarar varias cosas que son mitos y le voy a entregar antecedentes para que lo llevemos al plano de qué es lo realmente correcto, qué es lo que funciona y qué es lo que no debemos considerar. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de la fertilidad de suelo, la fertilidad en concepto general es la capacidad de hacer producir. Y esta capacidad de hacer producir se refleja básicamente por tres grandes componentes en el suelo. Los componentes químicos, que ustedes conocen como el clásico análisis de suelo. Los componentes físicos, que está asociado a cuánto suelo puede ocupar una raíz y cuánto puede crecer en ese suelo y cuánto puede generar como expresión vegetativa y luego como producción. Y también los componentes biológicos o microbiológicos del suelo, que son los responsables de trabajar el suelo constantemente, de reordenarlo, readecuarlo, de permitir que circule adecuadamente el oxígeno y el agua, que haya ciclos de vida dentro del suelo y que la raíz se acomode en este suelo, que interactúe con esta biomasa, ¿cierto? Para que se ajuste dentro del sistema suelo-planta y tenga un adecuado desempeño durante la vida útil del huerto. Bueno, esta fertilidad biológica está cada vez más de moda, cada vez se ha conocido un poquito más de lo importante que es. De hecho, cuando uno hace contrastes entre saludes de huerto, por dar un término genérico, o sea, qué huerto es más saludable que otro, qué huerto presenta mejor desempeño, qué huerto es más productivo, cuando uno hace análisis de contraste entre huertos que están decaídos y huertos productivos, si nosotros medimos la actividad biológica del suelo, hay una directa relación. Es decir, huertos que presentan mucha actividad biológica a nivel del suelo son también huertos mucho más sanos y mucho más productivos. Cuando medimos esta fertilidad biológica, nos estamos refiriendo principalmente a la presencia de bacterias, de hongos, de actinomicetes y otros microorganismos del tipo mesofauna y también macrofauna como las lombrices. Nosotros podemos caracterizar nuestros suelos agrícolas, sea cual sea el destino, ¿cierto? El uso que estamos realizando en este suelo. En el caso de los huertos de cerezo, sea cual sea el tipo de suelo, la combinación variada por injerto, etcétera. Y aquí hay un ejemplo de una caracterización, es un suelo de olivar, no importa, pero es un ejemplo de lo que nosotros podríamos medir. Se pueden medir distintos microorganismos o la actividad de estos microorganismos a través de actividades enzimáticas, por ejemplo. Cuando se determinan microorganismos o cuando se describen, por ejemplo, podríamos medir levaduras, hongos, actinomicetes, etcétera, y se define como unidad formadora de colonia por gramo de suelo. Es un análisis cualitativo para saber qué hay y también cuantitativo. Queremos saber cuánto hay de cada cosa. Entonces, lo importante no es compararse con algún número de referencia. Lo importante es realizar la medición en el tiempo cero, es decir, hoy, esta temporada, eh, tratar de detectar lo que está presente en nuestro suelo, cuánto hay de cada uno, y luego a través del tiempo vamos realizando el mismo análisis, y lo que nosotros deberíamos observar es que si estamos realizando un manejo de nuestro huerto que sea adecuado a la actividad biológica, el numerito que está acompañando aquí al 10, el exponente, debería ir creciendo a través del tiempo. Si esto ocurre, significa que los manejos que estamos realizando son adecuados para propiciar la actividad biológica del suelo y por lo tanto ese huerto va a ser mucho más sano a través del tiempo y más productivo a través del tiempo. Otra herramienta que nosotros empleamos para ir aumentando la actividad biológica del suelo es la aplicación del té de compost. El té de compost se compone principalmente de microorganismos, no de nutrientes como se pensaba antiguamente. Eso era un mito. Uno pensaba, o el productor creía que aplicando té de compost le estaba aplicando nitrógeno, fósforo u otros elementos, y estos nutrientes eran los responsables de la expresión vegetativa de la planta o de la mayor productividad. Insisto, eso es un mito. Lo correcto es lo siguiente: cuando uno analiza té de compost, este té de compost se compone de muchos organismos benéficos, ya pseudomonas, bacterias acidolácticas, etcétera, tricodermas, levaduras, y aquí también se mide el contenido de estos microorganismos. El té de compost se puede fabricar a nivel de campo con un bioreactor donde hay un proceso de agitación asociado al tiempo. Entonces, las fuentes de materia orgánica o las fuentes de compost que se están activando van a comenzar a generar una germinación de las esporas que están ahí presentes, y luego esas esporas, una vez ya germinadas, comienzan a multiplicarse y tenemos esta población de organismos benéficos, principalmente bacterias y hongos. Insisto, y se requiere un proceso de agitación de al menos 24 horas para que luego se aplique al campo. Si bien nosotros tenemos un extracto concentrado con un número bastante alto, cuando esto llega al campo se diluye, porque esto es un pequeño volumen de agua que se está diluyendo en mucha agua y luego se va a mezclar con el suelo. Por lo tanto, la cantidad que aparece aquí bastante alta no tiene ninguna comparación con la caracterización anterior del suelo, dado que lo otro es una medida del contenido presente en el suelo en cualquier sitio.
Cambio esto que está acá y que parece bastante alto, insisto, cuando llega al suelo está ocurriendo una dilución. Entonces, si pensamos que con una aplicación de TD Compost en la temporada estamos resolviendo el problema, eso es un mito, no es una realidad. Esto nos obliga a estar aplicando constantemente este TD Compost, es decir, con una frecuencia semanal o máximo quincenal, para estar también de esta forma repoblando la actividad biológica del suelo. Una de las limitaciones o de la fertilidad que nosotros tenemos que medir en nuestros huertos es la fertilidad física. De este punto de vista, cualquier compactación o limitación mecánica que exista en el suelo se va a traducir en huertos que presentan escaso desarrollo vegetativo, como el que se observa aquí en esta figura, que es un huerto de la combinación Regina sobre Gisela 6, en un suelo aluvial que está compactado y que fue inadecuadamente preparado mecánicamente. De hecho, ustedes ven que hay muy poca raíz presente, hay moteados en el suelo y abajo hay una sintomatología de acumulación de humedad, dado que el suelo está muy compactado. De hecho, la densidad aparente es muy alta, esto está asociado a un bajo espacio poroso y a una baja tasa de crecimiento de raíces en el suelo. De hecho, la expresión vegetativa que ustedes están observando aquí es muy mala y los haces vasculares que se produjeron en la primera temporada de crecimiento son delgados y por lo tanto tienen menor capacidad de conducción de agua, con ello menor capacidad de producción de fotosintatos y va a ser un árbol que ha limitado su productividad a través del tiempo. Si nosotros tomamos un huerto en estas características y lo intentamos mejorar, todo lo que hagamos, si bien va a traer mejoras, nunca va a recuperar el potencial del huerto, porque cada vez que nosotros estamos plantando tenemos que hacerlo perfectamente bien, al menos los primeros 2 años de plantación. Tenemos que tratar de ganar vigor en las plantas para que sean plantas con alta capacidad conductora de agua y por ello con alta capacidad de producción de fotosintatos. Entonces, ¿cuáles son las herramientas disponibles para corregir limitaciones de suelo? Primero, la preparación mecánica de cobertura total y profunda previo a la plantación. Y aquí hay un mito. Muchas personas creen que los suelos del sur no requieren subsolado, dado que son suelos ricos en materia orgánica, suelos profundos, donde la realización de cultivos como el trigo, la avena, etcétera, tiene un excelente resultado. Acá es distinto, hay que pensar que todos los suelos se compactan a través del tiempo, dado que el principal agente de compactación es la lluvia. Estos suelos tienen que ser preparados mecánicamente en cobertura total para generar un potencial de desarrollo de nuestro huerto pensando en el futuro, porque la compactación va a ocurrir sí o sí con el paso de los años, dado que la lluvia cuando ingresa al suelo va arrastrando partículas finas y las va acumulando como sedimentos en las estratas más profundas del suelo, regularmente en las zonas de contacto de los horizontes del suelo, entre el horizonte A y el B o entre el B y el C, se acumula esta capa de sedimento que finalmente va reduciendo la velocidad de infiltración y va reduciendo también el movimiento de oxígeno dentro del perfil de suelo. Camellones previa plantación. También hay un mito. Los suelos del sur no requieren camellón porque son de adecuadas características. ¿Por qué es un mito? En el caso del cerezo, la raíz del cerezo Eh, entonces, el mito era que los suelos se compactan básicamente porque por el tránsito de las maquinarias, y en huertos establecidos hay poco tránsito de maquinarias, y uno podría pensar que debido a que hay poco tránsito no hay compactación. Insisto, la compactación se está produciendo por el agua y lluvia principalmente, y también en algunos casos por malas prácticas de riego.
Luego la aplicación de ácidos húmicos y fúlvicos vía riego cobertera. Esto también permite ir descompactando suelo. El mito es que los suelos del sur no requieren aplicación de ácido húmico y fúlvico porque tienen mucha materia orgánica. Es verdad, presentan mucha materia orgánica, pero gran parte de esa materia orgánica es altamente estructurada, son cadenas muy grandes, muy difíciles de mover y muy difíciles de construir o de ayudar a la construcción del suelo. En cambio, las fracciones húmicas y fúlvicas son la fracción activa de la materia orgánica y que una vez que ha llegado al suelo, reacciona con la raíz y facilita el crecimiento de las raíces. Después la aplicación de enmiendas orgánicas en otoño e invierno. Hay enmiendas orgánicas que aportan carbono y que también aportan nutrientes. ¿Cuál es el mito? Y la enmienda orgánica sube la conducta eléctrica. Eso es un mito, no es una realidad. Cuando nosotros hemos medido esto en investigación, hemos demostrado que empleando enmiendas orgánicas con los aportes de nutrientes adecuados para las plantas, estamos logrando conductas eléctricas que corresponden a la mitad de lo que se obtiene utilizando fertilizantes convencionales. Finalmente, la aplicación de biomasa microbiana benéfica al suelo, como el té de compost, el té de humus, ¿cierto? Los cócteles de microorganismos ya formulados. ¿Cuál es el mito? Que los suelos del sur siempre tienen mucha actividad biológica. Insisto, esto es un mito porque la actividad biológica depende mucho de la temperatura. La actividad biológica de los suelos del sur va a ser normal desde mediados de noviembre o desde inicios de diciembre hasta fines de febrero o mediados de marzo. Pero el periodo de octubre y noviembre, la actividad biológica del suelo es muy baja, por lo tanto se requiere aplicar cócteles de microorganismos o té de compost o té de humus para incrementar la actividad biológica en los meses de octubre y noviembre, que son los meses en los cuales está ocurriendo la floración, la cuaja y el crecimiento de la fruta. El calibre de frutos, para entender un poquito más y saber lo importante de la temperatura del suelo en primavera, el calibre de frutos es el resultado del número de células por el tamaño de las células. Y ese número de células se está formando en los primeros 20 a 25 días después de ocurrida la cuaja. Entonces, si nosotros queremos incrementar calibre, primero hay que trabajar sobre el número de células y tenemos un espacio de tiempo muy breve, muy corto, y tiene que haber mucha actividad hormonal para que aumente esta división celular. Entonces, esta actividad hormonal, perdón, esta división celular va a ser función de la actividad auxínica, citoquinínica, de las reservas de calcio y de nitrógeno. Todo esto contribuye a que haya una mayor división celular. Las reservas de nitrógeno y de calcio las construimos con la fertilización de post cosecha. La actividad auxínica y citoquinínica se va a presentar en los tejidos que están en actividad meristemática, pero también hay una gran fábrica de auxinas a nivel de raíces. Por lo tanto, si la raíz parte antes, estamos logrando un incremento, un efecto positivo sobre la división celular o sobre la actividad celular por esta inducción hormonal de auxinas y de citoquininas. Bueno, como esta actividad de auxinas y citoquininas depende de la actividad de las raíces y también de las reservas de las yemas frutales por la actividad de estos centros meristemáticos, en la medida que tengamos mayor temperatura va a haber mayor actividad y por lo tanto mayor síntesis de estas hormonas y estamos incidiendo directamente sobre el número de células. Y esta actividad de raíces, insisto, es dependiente de la temperatura y para el caso del cerezo, el crecimiento se optimiza con temperaturas de suelo entre 15 y 25 grados Celsius y a escala real entre 15 y 20 grados Celsius para huertos comerciales que son regados. Pero en octubre, si está ocurriendo la cuaja en octubre o a fines de octubre o inicios de noviembre, la temperatura del suelo para la condición del sur nunca va a superar los 13.5, 14 grados. Entonces, si tenemos alguna lluvia primaveral, va a ser peor todavía porque el suelo se vuelve a enfriar. Entonces, la construcción de un camellón nos va a ayudar a que el agua salga más rápidamente de la zona superficial del suelo y que ese suelo, por lo tanto, tome temperatura. En caso de enmiendas orgánicas, cuando aplicamos enmiendas orgánicas, estamos entregando carbono y también nutrientes. Entonces, esta dosificación de la enmienda orgánica tiene que estar vinculada al rendimiento que vamos a lograr en nuestro huerto que está en plena producción y también a la necesidad de nitrógeno por tonelada a producir porque no nos podemos exceder en el nitrógeno dado que eso genera un desbalance en términos de fertilización, puede generar excesos de vigor, desequilibrios, a su vez probablemente algún efecto en la calidad de la fruta, pero principalmente un exceso de nitrógeno tiene un efecto medioambiental de contaminación que no queremos lograr. Tenemos que ser muy cuidadosos, ¿cierto?, con el manejo integrado, con el manejo de la fertilización, porque hay que cuidar el medio ambiente. Entonces, la dosis de enmienda orgánica que vamos a emplear va a estar asociado, por una parte, al rendimiento. Aquí hay un rango de rendimiento donde vamos a encontrar la mayoría de los huertos de cerezo, dependiendo de la variedad, la necesidad de nitrógeno, entre 4 a 6 kilos de nitrógeno por tonelada a producir, y al tipo de enmienda que empleemos. Esto hay que aplicarlo, obviamente, en el periodo de otoño, ¿cierto? O máxima entrada de invierno. Estamos hablando de guanos en estado fresco, semicompostado o compostado,
Y la dosis va a variar en función del rendimiento. Si el rendimiento es menor, la dosis de cualquiera de estas enmiendas va a ser menor. Si el rendimiento va aumentando, la dosis va aumentando. Y si ya llegamos al top de rendimiento, entonces tenemos que usar las dosis mayores que están aquí sugeridas. Si quieren acceder a este trabajo, que es bastante amplio, que es una guía de uso de enmienda orgánica en Chile, lo pueden bajar desde la página web de línea. Es una publicación digital que está liberada. El uso de los ácidos húmicos, ¿cierto? Aquí también estamos demostrando, este es un suelo volcánico, en el cual realizamos este experimento con cerezos, aplicamos ácido húmico en el periodo de octubre y noviembre, son formulaciones líquidas, ácidos húmicos y fúlvicos, durante el periodo de riego, una vez por semana. Trabajamos con huertos nuevos porque es mucho más fácil de medir las ganancias de crecimiento respecto a los controles. Entonces, al término de la temporada, nosotros graficamos la ganancia de crecimiento lineal, tanto hacia arriba como también de las ramillas laterales que pudieran aparecer en nuestro huerto. Entonces, vemos la diferencia y los tratamientos con ácidos húmicos y fúlvicos presentan en promedio del orden de un 30% más de crecimiento lineal. Y eso está demostrando el efecto benéfico de este tipo de compuestos. Si medimos la ganancia de diámetro de tronco, también estamos demostrando que la aplicación de ácidos húmicos permite una ganancia porcentual de diámetro de tronco que puede ser del orden de un 20 o un 25% mayor que los controles y estaría justificando la aplicación de este tipo de producto. Lo estaría demostrando. También hay otros productos que tienen efecto rizogénico. Aquí estoy hablando de un producto que está elaborado con extractos de microorganismos benéficos de suelo. Es el mismo extracto que se genera a nivel natural en el suelo, pero que no es inmediato, no ocurre esa formación o esa síntesis de ese extracto, no está ocurriendo en octubre y en noviembre, menos cuando el Juan, suelo está frío. ¿Sí? dejó de compartir pantalla. ¿En qué minuto? Pero Hace se cayó rato. solo entonces. Sí, Ya, ¿qué hacemos? Tú editas después, tú me dices dónde tenemos que entrar y tú haces la edición. y a ver, deme un minuto. Es que no sé en qué parte fue más o menos. Yo vi que en esta lámina que está aquí apareció un mensaje así como que decía que estaba saliendo de Zoom. ¿Por qué? No tengo idea. Ya, a ver, ¿cómo lo podemos hacer ahí? Podemos grabar desde aquí y luego tú editas. Ya, veamos cómo lo podemos hacer ahí. Voy a dejar de grabar. Comparta nuevamente. Ya, lo que pasa es que para poder compartir, lo que pasa es que esto me sacó de Zoom. Tengo que entrar nuevamente. Vamos a grabar desde esa lámina, ¿te parece? No veo qué lámina. No, espérate. Es que tuve que salir y entrar de nuevo. ¿Ya? Cuando yo estaba en esta lámina, apareció el mensaje. Ujú. Entonces, lo que sugiero es que partamos grabando desde acá. Ya, voy a detener esta. Luego tú haces la edición, o sea, va a tener que sumar combinar las dos grabaciones. Claro. Vamos